Hace casi un mes el Hospital Costa del Sol inauguraba la unidad de prevención en intervención intensiva en conducta suicida UP2 y Cicerón, una consulta que está siendo atendida por el coordinador y responsable del programa Cicerón, el psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella y actual responsable del programa de enlace de salud mental del Hospital Costa del Sol, Miguel Guerrero Díaz. Además, este pasado 10 de octubre celebramos el Día de la Salud Mental. Queremos incidir en la importancia de la atención a estos problemas que abarcan desde la conducta suicida a otras muchas cuestiones, trastornos psiquiátricos y psicológicos. Está con nosotros Miguel Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Raquel. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues, ¿de qué manera se trabaja en esta unidad que casi estáis estrenando? Bueno, pues efectivamente una unidad que estamos estrenando, pero pertenece a un programa de formación y un programa asistencial de conducta suicida que ya veníamos realizando en Alvariza hace un par de años. Iniciamos a principios de 2018 y lo que hemos conseguido es que este programa de prevención y de intervención intensiva en la conducta suicida que se hacía a nivel local en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella, estaba situada en Alvariza, a partir de ahora se sitúa físicamente en el Hospital Costa del Sol porque abre la accesibilidad que puedan ser atendidos pacientes de todo el distrito sanitario de la Costa del Sol occidental. Entonces lo que no empezamos en vacío, digamos que tenemos una experiencia clínica y una experiencia de datos contrastados significativos de los últimos 2 años de experiencia clínica, y lo que hacemos ahora es abrir y hacer mucho más accesible a toda la población del distrito sanitario, que englobaría ya las 3 unidades de salud mental comunitaria, aparte de la nombrada de Marbella, Fuengirola, Mijas y Estepona, y todos los pacientes que acudan en el Hospital Costa del Sol, en el servicio de urgencias y cuidados críticos, que acudan con un intento de suicidio y afortunadamente sobrevivan, pasarán a trabajar en esta unidad un programa de prevención. Y efectivamente los datos han sido buenos a lo largo de estos 2 años en ese trabajo previo que habéis hecho hasta unificar en esta unidad todos esos criterios y también todos los problemas de salud mental. Claro, el programa Cicerón original nos ha servido como una experiencia piloto para también saber que las estrategias que se ponen en marcha a nivel preventivo tengan su efectividad y hayan probado su eficacia, y eso requiere un tiempo de investigación y de monitorización de resultados. Hay 3 indicadores que son fundamentales en este programa, que tienen que ver, 1, con disminuir las tasas de suicidio en la provincia; 2, aquellas personas que hayan realizado un intento de suicidio que no hayan reintentado en los 2 años siguientes del seguimiento, que son muy importantes; y 3, todavía más preventivo y todavía mucho más importante, personas que estén ideando quitarse la vida, que estén planificando en el suicidio, no vayan a pasar al acto y se pongan en peligro. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 indicadores y más de 150 pacientes que han sido atendidos en el programa, hemos conseguido que esos indicadores se cumplan en tanto en cuanto no ha habido ningún suicidio consumado en toda la población que hemos atendido, y efectivamente se ha dado. No ha habido reintentos y no ha habido paso al acto en personas que lo estaban planificando. Y por eso estamos muy contentos, muy satisfechos. Además, se aborda también esta cuestión que parece que desde el punto de vista social sigue siendo tabú, Miguel. Es un tema que siempre preguntamos a los psicólogos, a los expertos, ¿por qué no se aborda de forma más directa o por qué no se habla de forma más clara sobre esta problemática? Porque además en una situación de crisis general como la que estamos viviendo ahora, quizás los expertos la veáis incluso como quien ve al toro venir y hay que estar preparado para las consecuencias. Es verdad que hay un estigma y asociado a la enfermedad mental en general, y todavía mucho más particularmente con el suicidio. Tiene varias explicaciones. También es cierto, y a mí me gusta dar también este mensaje, y la evidencia está en la entrevista que estamos teniendo hoy, Raquel, que cada vez se está hablando más de este tema, cada vez hay menos miedo a hablar del suicidio, y cada vez los medios de comunicación parece que están saliendo de esa conspiración de silencio un poco que había de no informar. Tiene que ver, y en muchos casos, tú lo conoces mejor que nadie, en los medios de comunicación, en el libro de estilo, pues el suicidio no debe de ser noticia. Entonces, normalmente hay mucho miedo a que la publicación de conductas de suicidio en los periódicos, en las primeras páginas, incidan en la imitación o en el contagio en que otras personas puedan realizarlo. Y esto estaba basado en unos datos mucho más antiguos, desde el año 80, años 90, en los que efectivamente se estudiaba que había ese efecto de contagio, pero lo que se ha llegado a la conclusión es que no era por informar, sino por mal informar, por hacerlo de una manera sensacionalista, por no dar los datos de una manera correcta, por no indicar que hay, por ejemplo, unidades de prevención, que el suicidio se puede prevenir. Entonces, ese miedo y esa preocupación por incidir o por hacerlo mal
yo creo que han hecho que los medios de comunicación se apagaran en cuanto a la comunicación del suicidio. Y afortunadamente ahora, y recientemente el Ministerio de Sanidad ha publicado unas recomendaciones para los propios medios de comunicación en cuanto a la comunicación, parece que eso se está saliendo y estamos llegando a poder realmente hablar del suicidio, que es fundamental y un paso previo para la prevención. No se puede prevenir aquello de lo que no se habla. Y yo creo que afortunadamente esto está cambiando. Miguel, ¿qué otros trastornos mentales llegan a esa unidad en la que trabajáis en coordinación en el Hospital Costa del Sol? Raquel, el criterio de ingreso es conducta suicida. Nosotros no hacemos ningún tipo de distinción de diagnóstico psiquiátrico, aunque evidentemente, como la enfermedad mental o el trastorno psicológico es un factor de riesgo muy importante en la conducta suicida, más del 90% de las personas que están acudiendo al programa tienen algún tipo de trastorno psicológico, pero no es el criterio de entrada. Correcto. Es decir, cualquier persona, y eso la gente debe de también tenerlo en cuenta, cualquier estrato social y cualquier persona en un momento dado, incluso en ausencia de algún trastorno mental, puede tener en un momento dado una conducta suicida. Entonces nosotros priorizamos la ideación suicida o los intentos de suicidio independientemente de la patología psiquiátrica que pueda concurrir o no, que en los casos en los que concurre sigue teniendo también su propio seguimiento con los facultativos de referencia en las unidades de salud mental comunitaria. Correcto. Es verdad que hay también causas sociales, lo hemos visto entre los más jóvenes, incluso en los colegios, institutos. No hay un perfil determinado en estos casos, Miguel. No hay un perfil determinado, pero sí es verdad que conocemos poblaciones que llamamos vulnerables o poblaciones con mucho más riesgo de suicidio porque sabemos qué factores predicen de una manera probable la conducta suicida y precisamente vamos a esas poblaciones para realizar la prevención selectiva. Por ejemplo, personas que ya han realizado un intento de suicidio tienen el triple de riesgo que no haberlo realizado. Personas que tienen, por ejemplo, depresión en comorbilidad con el alcoholismo es una población también de riesgo. Adolescentes, por ejemplo, que estén viviendo situaciones de acoso, bullying, ciberbullying, estas cuestiones que estamos escuchando ahora, pues sabemos que si manifiestan trastornos de conducta, problemas de consumo de tóxicos, es otra población de riesgo. Personas, por ejemplo, que tengan enfermedades físicas crónicas, que estén cursando con dolor, que estén gravemente incapacitados, pues evidentemente es otra población de riesgo. Entonces vamos buscando grupos diana donde podamos ir interviniendo y nos permite evitar las situaciones de riesgo de las que las personas tengan que realizar una situación tan drástica como es un intento de suicidio. Y efectivamente, como decías al principio, los factores sociales son otro tipo de factores de riesgo que concurren, fundamentalmente la pobreza, la exclusión socioeconómica y fundamentalmente el desempleo. Ahora en los tiempos que vivimos tenemos una estimación de que el incremento de un 1% de la tasa de desempleo global afecta a la conducta suicida en un incremento de un 0,8%. Entonces hay una relación bastante clara entre desempleo, precariedad económica y conducta suicida. Pero el suicidio no se puede explicar única y exclusivamente por una de estas causas. Debe de concurrir varios factores de riesgo, como hemos comentado. Una persona con alguna enfermedad mental, depresión, alcoholismo y, por ejemplo, perdiera el empleo, sería una situación donde se incrementaría el riesgo. Hay que ser, la verdad, el entorno social de las personas en general, esas pistas que pueden dar en un momento dado un paciente, una persona que con una potencial conducta suicida, hay que estar muy, muy pendiente. ¿Algo se puede percibir en ese intento de adelantarnos a que suceda cualquier cosa, Miguel? Es complicado porque realmente la verbalización del suicidio si se da, normalmente estas cosas sí estamos acostumbrados en el medio a poder atenderlas. Cualquier persona que en un momento dado un familiar, un amigo le comunique que tiene intención de quitarse la vida, genera sufrimiento y genera un sentimiento de empatía en el que en muchos de los casos se puede ir derivando a los servicios sanitarios. Pero es verdad que a veces estas señales no son tan directas y suelen ocurrir con cambio de comportamientos. Los familiares entienden que la persona estaba haciendo comportamientos extraños, estaba arreglando, como decimos popularmente, no arreglando papeles, cambiando seguros. Entonces son cosas muy indirectas. Lo que pasa es que esto genera luego mucha culpa. Y es importante también la población que entienda que no siempre somos capaces de ver un comportamiento de este tipo, pese a que incluso haya factores de riesgo. Es importante porque cuando ocurre algún intento de suicidio, y sobre todo si lamentablemente acaba siendo un suicidio consumado, las familiares y los amigos lo viven con mucha culpa porque piensan erróneamente de que tenían que haberse dado cuenta de que estaban haciendo comportamientos, pero esto no es tan así. Hay que tener en cuenta que lo que es fundamental es que si hay una verbalización de que las personas están sufriendo y están pensando en la muerte, no bloquearlas. Es decir, hablar, empatizar y aconsejar que vayan a un dispositivo sanitario para que un facultativo pueda
poner en marcha un seguimiento. Y en ese caso ahí estáis vosotros. En un momento dado, si tenemos la duda, podemos llevar de la mano a esa persona, indicarle que a través de esta unidad que va a encontrar ese refuerzo, ese apoyo y bueno, y la verdad es que los resultados están ahí, ¿no? De ahí pues esta unidad, que es la primera en Andalucía de estas características, ese proyecto de colaboración entre la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y el Hospital Costa del Sol. Ahí estáis trabajando pues un equipo donde os coordináis multidisciplinar, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos conexión con los equipos básicos de atención primaria, los médicos de familia o enfermería que detecten un caso de riesgo van a ponerse en contacto con la unidad de salud mental comunitaria de referencia y los facultativos que trabajan en esa unidad de salud mental se van a poner en contacto con la unidad Cicerón para derivar a este tipo de pacientes. Y nuestro equipo de enlace, que está en el Costa del Sol atendiendo las urgencias de salud mental, pues sabe también que cuando un paciente acuda con conducta suicida, entrará directamente en el programa. Por lo tanto, todos los dispositivos sanitarios donde transita o puede transitar un paciente con conducta suicida, estamos interconectados y esto, evidentemente, esta garantía de la continuidad asistencial es muy preventiva y es fundamental para trabajar el suicidio. Miguel Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la mañana de la Costa. Seguimos pendientes de toda la actividad y todo el trabajo que estáis desarrollando. Un saludo desde COPE Marbella. Muchas gracias, Raquel. Hasta pronto.